El médico veterinario Luis Carlos Rades del Intanguil comenta detalles de la correcta entrada a tierra de los electrificadores rurales. Uno de los errores a veces que más se cometen es justamente no comprender bien de qué se trata la conexión de tierra. Por lo general se habla de conexión a tierra y yo hago mucha insistencia en que tenemos que hablar de conexión de entrada a tierra. Obviamente un equipo chico de 1 joule a 2 joules tiene que tener como mínimo 3 jabalinas de 2 metros de largo, puede ser un caño galvanizado de media o de 3/4, enterrado 2 metros, para que sea entrada de tierra. ¿Por qué? Es que el animal cuando toca el alambre electrificado, que tiene entre 3.000 a 5.000 voltios, esa energía entra al cuerpo, del cuerpo pasa a las patas, de las patas pasa al suelo y del suelo va hacia las jabalinas, que son los que hacen la conexión de entrada de tierra al electrificador y es donde se cierra el circuito y donde se produce la descarga y obviamente la patada. Esos son entonces los 60 ciclos por minuto que el equipo va a transferir hacia la línea y que obviamente en la medida de que un animal lo toque van a pasar esos pulsos al suelo y van a ir cerrando el sistema. Una alternativa, si se dispone de un molino, otra alternativa es utilizar, es una varilla de Copperwell, son las que se utilizan en las instalaciones eléctricas con una mordaza, que también son un poco más caros, pero que yo diría esto, o con un caño galvanizado, da perfectamente. La conexión de tierra, de entrada de tierra, puede hacerse con un alambre 1715, un alambre ovalado de alta resistencia 1715, y si no, lo ideal es utilizar un cable subterráneo de doble aislación que hay en el comercio de venta de insumos para alambrados eléctricos. Y esto sería la diagramación. Obviamente, estos caños tienen que estar enterrados a una distancia entre sí de no menos de 3 metros. Esto es una situación para una foto, para que se pueda apreciar cómo se diagrama, pero recordar que la distancia entre los caños tiene que tener no menos de 3 metros, como acabo de comentar. Es la utilización de caños galvanizados de media a 3/4, enterrados en una profundidad de 2 metros, caños de 2 metros, unidos entre sí con un alambre protegido, es un alambre aislado, que son de los que se venden en los comercios, son insumos que están en cualquier barraca o en cualquier comercio que venda insumos para alambrados eléctricos. Lo importante en esto es utilizar abrazaderas y siempre tratar de unir los caños que estamos utilizando de entrada a tierra en un solo tramo, sin ni cortes ni añadiduras. No importa de la distancia que estén los caños al electrificador, eso no es ningún problema. Lo que sí hay que tener en cuenta es que ya se utilice un alambre de 1715 galvanizado de alta resistencia o un alambre blindado o protegido, tiene que ser de un solo tramo. Otro tema que también nos va a ayudar a mejorar la eficiencia de este sistema es si se dispone de una instalación de un molino cerca de donde vamos a hacer el sistema de alambrado, es justamente utilizar los caños que van hacia el pozo, donde va a estar el cilindro, y después tenemos la varilla que hace el bombeo, que es, yo diría que es la mejor herramienta que tenemos para tener una excelente entrada de tierra. Pero aquí hago una salvedad, y lo voy a mostrar en una foto, en donde, ante una consulta de que se había instalado un sistema de alambrados eléctricos en un manejo de un campo de cría, un campo natural bastante grande, en donde el sistema prácticamente no funcionaba. Claro, el tema es, creo que aquí se puede ver perfectamente, era una instalación moderna, nueva, en donde toda la instalación del pozo era hecho con caños de PVC. Por lo tanto, entonces, cuando ataron el alambre que iba a ser el que iba a conectar la entrada de tierra al electrificador, estaba sobre un caño galvanizado, pero el resto de la instalación era de PVC. Por lo pronto, entonces, conductibilidad había 0. Por lo tanto, entonces el sistema no funcionaba. En estos casos hay que poner las varillas de media, 3/4 de caños galvanizados de 2 metros de largo. Esto, si así es importante. Lo otro que también tenemos que tener en cuenta cuando se hacen este tipo de conexiones, fundamentalmente, es tratar de que las conexiones, los contactos de los alambres, tengan la mayor cantidad de vueltas posible. Nunca hay que
dar menos de 5 o 6 vueltas bien firmes y bien ajustadas. Lo que no hay que hacer es poner distintos materiales. Por ejemplo, en este caso acá tenemos un alambre de cobre con un alambre de fardo y un caño galvanizado. Esto con la humedad, con la intemperie, en forma inmediata se va a producir una oxidación, una sulfatación y por lo tanto entonces la conductividad eléctrica es prácticamente nula. Lo que hay que hacer es retirar todo esto y hacer una correcta instalación, como decía recién al principio, con muchas vueltas alrededor del caño y a su vez también fijarlo alrededor del alambre. Esto es una correcta instalación de entrada de tierra utilizando la cañería de un molino.